Muchas gracias por continuar acompañándonos en el Congreso Internacional Constitucionalismo y Derechos Humanos. Daremos inicio al panel La aplicación de los principios constitucionales de los derechos humanos por parte de todas las autoridades. Este panel será moderado por la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, y nos acompañan la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, el licenciado Max Alberto Diener Sala y el doctor Luis de la Barrera Solórzano. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Damos inicio a este panel y quisiera nada más decir a los panelistas que tienen 15 minutos para su participación. El orden en que harán su exposición será inicialmente el licenciado Max Alberto Diener Sala. Continuará el doctor Luis de la Barrera Solórzano para concluir con la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Y así podemos abordar este tema que ocupa el panel respecto a la aplicación de los principios constitucionales y que van relacionados con los derechos humanos, como lo establece el tercer párrafo del artículo primero constitucional, en donde todas las autoridades están obligadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Sin más preámbulo, cedo la palabra, no sin antes decir que soy un poco cuidadosa con respecto al tiempo. Al momento en que sean 13 minutos lleven de su exposición, el temporalizador sonará para que sepan que tienen 2 minutos más para concluir. Así, les presentaré al licenciado Max Alberto Diener Sala, quien actualmente es procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene una amplia experiencia de más de 20 años en el sector público. Inició como asesor de la Dirección General de Protección Consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue director de proyectos con el Banco Mundial de la Secretaría de Desarrollo Social. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ocupado los cargos de director general adjunto de normas e investigación presupuestal. Posteriormente se desempeñó durante 16 años como director general jurídico de la Subsecretaría de Egresos y fue también subprocurador fiscal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Posteriormente desempeñó los cargos de subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Max Alberto Diener Sala cuenta con una sólida formación profesional y ha participado en varios foros internacionales en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del Banco Interamericano de Desarrollo. Max Diener es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con un diplomado en Ideas e Instituciones Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomático de Viena de Austria. Ha tenido intensa actividad académica impartiendo clases de Derecho en el posgrado de la UNAM, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Colegio de México y en el Instituto Nacional de la Administración Pública. Con ustedes, Max Alberto Diener Sala. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un honor estar presente aquí en mi alma mater y siempre que me invitan vengo con mucho gusto
a tratar temas y siempre es una experiencia muy grata. Me voy directo al tema, a la exposición que haré el día de hoy. Y bueno, pues tratando de obviar algunos de los puntos dados los 15 minutos. Bueno, primeramente, no sé si nos podemos ir de una vez a la lámina 5. El día de hoy lo que voy a tratar de abarcarles es el aspecto, evidentemente, de la aplicación de principios de derechos humanos, pero lo voy a enfocar, pues ahora sí que bajo mi actual cachucha de procurador fiscal a la parte tributaria. No sin esto, también abarcando algunos comentarios generales sobre su aplicación. Estos principios básicos, la verdad es que ya los voy a simplemente obviar porque creo que el foro es bastante especializado y mejor me voy a la parte específica, pero pues son básicamente las características de la reforma del artículo 1 constitucional en cuanto al tema de jerarquía de tratados del bloque constitucional, que es muy importante, ¿verdad?, tenerlo en cuenta, el principio pro persona, que es fundamental justamente en la prevalencia de los derechos humanos, y los principios básicos constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de estos derechos como tal. Esta reforma constitucional per se implica una gran revolución en el derecho mexicano, en el Estado de Derecho, y sin lugar a dudas es un cambio de paradigma completo. Me atrevo a decir, y el día de hoy que participan aquí otros expertos en los temas, sin duda esto es un gran reto para el Estado de Derecho. Es un sistema que está en fase ahora de aplicación y yo creo que de estabilización. El que esto se llegue a estabilizar en las instituciones, en los tribunales, en las autoridades que los aplican, sin duda es un proceso que toma años. Y justamente estamos avanzando ya en este camino en algo tan trascendente como son los derechos humanos y todo este sistema del control de la convencionalidad y el control difuso. Por lo tanto, sin duda es un gran reto para el país el lograr estabilizar este sistema, sobre todo en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia, y con el tiempo esto vaya justamente dando rendimientos muy importantes a la sociedad en materia de justicia y de consolidación del Estado de Derecho. Me brinco directo a mi tema. Si pasamos, por favor, a la lámina 7. De los temas que yo les voy a tratar, pues tiene que ver justamente con la justicia constitucional y los derechos humanos en materia tributaria. Para ello, primero les quiero hacer una distinción relevante que tiene que ver con las personas físicas y las personas morales. Hoy en día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el derecho que tienen los derechos, que si son aplicables o no a las personas morales. Y en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto justamente en el sentido de que, dado que el artículo 1 constitucional no distingue, si pudieran ser aplicables ciertos derechos como el nombre y algunas otras cuestiones como el derecho a los secretos, etcétera, etcétera, y podrían ser aplicables a las personas morales como tal. Sin embargo, en el sistema interamericano hasta el día de hoy no se les ha reconocido como tal este derecho, sobre todo por el pronunciamiento que han tenido los países hacia afuera. Tenemos el caso de Cantos contra Argentina, en el cual en los 70s se alega una violación de los sellos y una sustracción de contabilidad, y a final de cuentas lo que determina el sistema interamericano es que hubo una violación indirecta al señor Carlos Cantos en ese momento, pero de todas maneras no se reconoce este derecho. Si pasamos a la siguiente lámina, tenemos un cuadrito muy rápido donde ejemplifica hoy en día cómo está el estatus de estos derechos, tanto para personas físicas como morales. Tenemos fundamentalmente entonces por la Corte Mexicana el que existen ciertos derechos reconocidos como tal, y me enfatizo mucho con el sistema universal, es decir, lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en las distintas convenciones y el Comité de los Derechos en materia económica, social y cultural, no está reconocido como tal el derecho, los derechos humanos a las personas morales. Entonces, este es un tema que es relevante para la parte tributaria,
sobre todo porque muchas veces los que están involucrados en estos procesos pues son justamente las personas morales. Me permito entrar ahora al tema muy brevemente en la lámina 10 en cuanto a los antecedentes históricos en materia de litigio tributario. En materia de litigio tributario tenemos 3 momentos muy relevantes que determinan el criterio en la Corte y en las constituciones. En la Constitución del 57, que como ustedes saben tiene un origen eminentemente liberal, pues el artículo en este momento que define justamente las garantías, el artículo 31, está fuera de las garantías individuales como tal y por lo tanto se considera que no es parte de los derechos a los cuales puede acudir el ciudadano para defender sus garantías individuales por estar fuera del capítulo correspondiente. En 1890, la famosa tesis de Vallarta, que está influenciada realmente por el juez Marshall, determina que la Suprema Corte de Justicia no es competente para conocer el juicio de amparo en materia fiscal, ya que corresponde a los contribuyentes defenderse contra el abuso a través del derecho del voto vía electoral o a través justamente de la representación del poder legislativo. Y es en 1925 cuando, retomándose esta tesis Vallarta, se determinó que el Poder Judicial sí era competente para conocer el amparo fiscal, siempre y cuando esto implicara una situación ruinosa, exorbitante o mostrar un exceso de las facultades del Poder Legislativo. Este es un momento fundamental dentro de la historia y de las jurisprudencias. He de aclararles que desde la tesis original de Vallarta, Vallarta no excluye la posibilidad de recurrir en casos extremos al amparo, cuando hay un total exceso del Poder Legislativo. Sin embargo, es hasta que retoma este criterio en 1925, en donde realmente se da entrada al amparo fiscal. Tenemos ahí un periodo del 25 al 41 en donde realmente existe un vacío y no se retoma realmente este tema, y es hasta 1962 en donde se declara ya a través de la jurisprudencia y se constituye como jurisprudencia el derecho a poder recurrir la garantía individual en materia de proporcionalidad y equidad en términos del artículo 31, fracción cuarta constitucional, y a partir de ahí se abre la vía del amparo a través de distintas jurisprudencias y juicios. Esto tiene un auge a finales de los 80 y los 90, justamente con una serie de recursos como es el impuesto del IMPAC y otra serie de impuestos que en ese momento son cuestionados y proceden los amparos correspondientes. En el sistema interamericano, esa es la lámina 12, existen también precedentes ya en cuanto al tema tributario. Es desde el caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá, justamente en el 2001, donde se reconoce la posibilidad por parte de la Corte Interamericana de ver este tipo de temas. Esto es un asunto sindical y el debido proceso, en el cual sí se reconoce la competencia de la Corte Interamericana. Posteriormente tenemos ya casos más recientes que tocan justamente el artículo 21 de la Corte Interamericana, de la Convención Interamericana en materia de derecho a la propiedad. Y es justamente ahí 2 casos relevantes, el de Buendía y otros contra Perú y el de Suárez Rosero contra Ecuador, los que tratan temas tangencialmente en materia fiscal, pero he de decir que son en materia realmente de forma tangencial y no directa. Podemos afirmar que hasta el día de hoy, a nivel del sistema interamericano, no ha habido un caso específicamente tributario, aunque existe la competencia como tal, y los que se han vinculado tienen que ver con derechos de propiedad basados en el 21 de la Convención, sobre tema de jubilaciones, sobre tema del pago de indemnizaciones y la aplicación de las disposiciones fiscales como tal. Otro de los puntos fundamentales que me gustaría tratar son los principios de justicia fiscal. Dentro de ellos tenemos, muy rápido los comento en la lámina 13. Tenemos el caso del destino al gasto, lo que ha habido pronunciamiento sobre todo, y lo referiré ahorita en el tema de Mexicanos Primero,
que ha sido un tema muy controvertido, en cual la Corte ha fallado porque en este caso existe un interés legítimo acreditado, y por otro lado también se ha sustentado el que la Corte sí se puede pronunciar en cuanto a temas de destino o fin último del gasto, más no del uso, ejercicio y programación del mismo. Entonces este es un criterio muy importante que realmente tiene más que ver con el tema del interés legítimo. Evidentemente existen los principios básicos de legalidad tributaria, de proporcionalidad tributaria y el de equidad tributaria, que han ido desarrollándose en distintas tesis jurisprudenciales, sobre todo basadas en deducciones de sociedades cooperativas, en donde se han determinado los parámetros para estos principios de justicia. Déjenme detenernos un momento en la siguiente lámina. Uno de los temas más interesantes, recientes, tiene que ver justamente con el tema del yo contribuyente como tal y Mexicanos Primero. En el caso de yo contribuyente, que también se tramitó como un asunto de interés legítimo de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde realmente lo que se cuestionaba aquí era una serie de condonaciones que se daban en la Ley de Ingresos a las entidades federativas y los estados en los ejercicios fiscales 2012-2013, donde se les hacían descuentos y se les condonaba primero el 100%, luego el 60% y luego el 30%. En este caso resolvió la Corte que no había una acreditación de interés legítimo, porque no había una afectación directa ni una situación de diferenciación del orden jurídico de esta organización en particular, y que la afectación realmente de haber condonado algunos impuestos y por tal haber aumentado la carga de todos los contribuyentes, era una afectación que no acreditaba el interés legítimo de esa organización en particular, por no colocarse en una situación diferenciada al resto de los contribuyentes que sean afectados o los no contribuyentes. En el caso de Mexicanos Primero, recuerden que allí fue un tema de fiscalización de la Auditoría Superior en los ejercicios fiscales 2009-2010, que no llevó a cabo y no ejerció sus atribuciones. Aquí sí se concedió el interés legítimo por considerar que esta asociación sí tenía como objeto el vigilar y contribuir a mejorar la educación, y por lo tanto se le estaba afectando directamente, y sí había en este caso una diferenciación en cuanto al orden jurídico de los demás, y por lo tanto sí había una afectación que podía ser acreditada. Entonces estos son precedentes muy importantes. Déjenme pasar a la lámina 16. Otro de los temas muy relevantes en la parte del derecho tributario tiene que ver con el uso del amparo en general. Este amparo en general, y el énfasis que quiero dar, si vamos a la siguiente lámina, hoy en día en realidad existe un abuso del amparo por un pequeño grupo. Aquí tenemos una gráfica donde muestra que los grandes contribuyentes, que son empresas que tienen ingresos acumulables anuales por más de 1,200 millones de pesos, son los que recurren más al uso del amparo como tal. Tenemos varios ejemplos que ya no me puedo detener, como es el de alimentos, de jugos, que en su momento era la discusión si eran alimentos como tal y por lo tanto gozaban de la tasa cero, o que si realmente no correspondía a los alimentos y por lo tanto debían de cobrarse con la tasa del 16. También hubo un tema parecido en el caso de comida rápida, que fue muy sonado en su momento. ¿Cuál es el tema aquí de fondo? El tema de fondo es que sí existe hoy en día una problemática muy concreta en cuanto al uso del amparo. Realmente el uso del amparo hoy en día es una gran industria que se utiliza sobre todo por los grandes contribuyentes, lo cual trae un problema de acceso a la justicia por parte de la mayoría de la ciudadanía. Y por otro lado, eso implica también altos costos justamente en la administración de justicia. Si nosotros nos vamos a la lámina 21, por favor, vamos a ver que hoy en día esto está medido, por ejemplo, con los amparos que se han presentado en el año 2015. Cada amparo que se tramite en la Corte tiene un costo aproximado de 10 millones de pesos.
Si hacemos la cuenta entre los amparos presentados en revisión, que son 517 contra 441, que fueron las resoluciones, pues resulta que estos amparos, tramitarlos nada más en la Corte, tienen un precio muy alto. Y el problema de esto es que el acceso a esta justicia solo la tiene menos de 1% de los contribuyentes, que son los que realmente litigan a estos niveles tan importantes. Nos vamos ya a la última página, bueno, a la página 25, porque justamente la tesis va un poco en el sentido de la deferencia legislativa. La deferencia legislativa, a lo que se refiere y se ha pronunciado la Corte, quiere decir que el origen primario legislativo o la autoridad primaria que tiene que ver con el tema es realmente la que debería de estar resolviendo estos asuntos. Y sobre ello la Corte se ha pronunciado ya en varias tesis en cuanto al tema de si la Corte debería de estar analizando estos temas o realmente esto corresponde más bien a el ámbito legislativo. Y volviendo otra vez a la tesis Vallarta, volver al origen del tema, que si la representación está en el Congreso, sea el Congreso el que legisle y por lo tanto determine la configuración de los tributos como tal, y el control se dé por medio del voto y no por el medio del control constitucional. Este es un tema que ha venido y se ha ido varias veces, esto en las últimas décadas. Es un gran tema. La Corte al día de hoy, ya con esto termino, en la lámina 27, ha determinado y tiene tesis desde el 2013 sobre el tema de la deferencia legislativa, y también ha determinado que las medidas pueden ser restrictivas y pueden ser diferenciadas incluso en materia tributaria, siempre y cuando corresponda a un congruente test de proporcionalidad, en la cual, y esto quiere decir que también se pueden restringir los derechos, y en este caso incluso los derechos humanos. Y la Corte concluye en su tesis de 2013 estableciendo los siguientes conceptos: la idoneidad de la medida, es decir, que esa medida debe conducir a lograr el fin que se propone, una relación de causalidad entre el fin que se propone y la medida que se está, en este caso, buscando. La necesidad de esta medida que sea indispensable para lograr ese fin legislativo como tal. Y como tercer criterio, la Corte ha establecido, y esto es muy importante, aquí el criterio de proporcionalidad. El criterio de proporcionalidad stricto sensu para restringir o limitar un derecho tiene que ver con la ventaja de la medida sobre el perjuicio, o que debe de ser por lo menos equivalente al perjuicio que va a ocasionar esta medida que se tome. En el caso de las decisiones entre los poderes, es decir, la configuración legislativa, incluso la Corte ha determinado que el examen de proporcionalidad no debe de ser stricto sensu, sino laxo. ¿Eso qué quiere decir? Debe de ser un examen en el cual simple y sencillamente lo que se busca es determinar si se está logrando el fin correspondiente por parte de esta medida y se está cumpliendo ese objeto de una forma legítima y adecuada. Y en la medida que esto se constate, se considera que está justamente acreditando el test de proporcionalidad y por lo tanto se está justificando la medida como tal. Con esto concluyo y les comento que el tema tributario es un tema muy amplio, que está en continua evolución, pero sin lugar a dudas un tema central y sobre todo hacia el futuro de la discusión y del sistema de estabilización de los derechos y del derecho humano en el sistema jurídico mexicano. Sin lugar a dudas pasará por este tema, y evidentemente esto también será un tema referente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Luego de esta intervención del licenciado Max Alberto Diner Salas, tenemos la participación del doctor Luis de la Barrera Solórzano. Él, coordinador fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, también fundó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad
del que fue director general, y la Comisión de Derechos Humanos, presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desde octubre de 1993 a septiembre del 2001. Asimismo, fue visitador penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal por oposición de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor de la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas que se imparte en la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela, autor entre muchos libros de la tortura en México, el delito de aborto, una careta de buena conciencia, justicia penal y derechos humanos, el jurado seducido, las pasiones ante la justicia, y son innumerables sus obras. Sus artículos sobre justicia penal y derechos humanos se han publicado en revistas o libros colectivos de Argentina, Colombia, España, Panamá, Venezuela y México. Fue condecorado con el grado de Caballero de la Legión de Honor por el gobierno de la República Francesa. Colabora con una columna semanal en el diario mexicano Excelsior y en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM. Adelante, doctor. Siempre es un gusto estar en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y además es un gusto compartir esta mesa con los distinguidos colegas que me acompañan, y es un gusto ver un auditorio tan entusiasta y tan numeroso, que además tiene la cortesía de aplaudir antes de que uno empiece a hablar, lo cual es muy bueno porque si después de la intervención vinieran silbidos, por lo menos yo un aplauso inicial. Creo que en el último cuarto de siglo, México ha tenido dos grandes revoluciones en materia de derechos humanos. Una fue la instauración del Sistema Nacional de Ombudsman, el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, con la creación en 1990 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que afortunadamente fue presidida por el doctor Jorge Carpizo. ¿Por qué afortunadamente? Porque una institución puede tener fines nobilísimos, fines muy valiosos, etcétera, pero es obvio que las instituciones funcionan bien o mal, según quien las dirija y según quien trabaje en ellas. Cuando Jorge Carpizo toma posesión como presidente de la Comisión Nacional, él dice con esa sinceridad que le caracterizaba incluso en el discurso público: sé que esta institución nace en medio de una gran desconfianza de la sociedad y solamente con resultados y más resultados lograremos conquistar esa confianza. Y en muy poco tiempo la Comisión Nacional demuestra que puede lograr grandes cosas en protección a los derechos humanos, en el combate al abuso de poder, y conquista esa confianza. Después de la Comisión Nacional de Derechos Humanos surge una comisión en cada una de las 32 entidades federativas. La maestra Miriam Cárdenas Cantú fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, donde hizo una magnífica labor. Yo tuve el enorme privilegio, es el más grande privilegio profesional en mi vida, de ser el presidente y fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Si bien es cierto que no todas las comisiones funcionan óptimamente, también lo es que abusos antaño invencibles se han podido combatir exitosamente debido a la intervención de estas comisiones. Pero ese es nuestro tema.
La segunda gran revolución en materia de derechos humanos es la reforma constitucional de 10 de junio, tenía que ser 10 de junio en el aniversario del Halconazo, curiosamente, de 10 de junio de 2011, más de 2 décadas después del surgimiento de los organismos públicos que defienden los derechos humanos, más de 2 décadas después del surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta reforma del 10 de junio de 2011 ordena en el artículo 1 de la Constitución que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y cito textualmente, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo primero que llama la atención es la redacción. La redacción es bastante deficiente y bastante extraña. Repito, favoreciendo en todo tiempo, no en una parte del tiempo, sino en todo tiempo, a las personas la protección más amplia. Una redacción extraña, pero que sin duda consagra en el propio artículo 1 de la Constitución el principio pro homine. Este principio pro homine establece que las autoridades están obligadas a aplicar aquella norma o aquella interpretación que mejor proteja un derecho humano u optar por aquella que en menor medida lo restrinja. Entonces es una reforma realmente muy importante. Ya no existe a partir de esta reforma, de acuerdo al artículo 1 constitucional, ya no existe aquella jerarquía de constitución, tratados, leyes secundarias. Ahora no hay una jerarquía a priorística. Va a prevalecer entre la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México aquella norma que mejor proteja los derechos humanos. Sin embargo, en sesión de 3 de septiembre de 2013, el Pleno de la Suprema Corte resolvió por 10 votos contra 1 que los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales pueden restringirse si así lo establece una disposición constitucional. Desde mi punto de vista, esta resolución de la Suprema Corte supone la inaplicación del principio pro homine, siempre que un texto constitucional restrinja los derechos consagrados en los tratados internacionales. La redacción del artículo 1 es inequívoca. Prevalece la norma que mejor proteja los derechos humanos, pero la Corte dice no, un texto constitucional puede restringir los derechos humanos establecidos en los tratados. Es muy interesante, dije hace un momento que esa resolución fue tomada por 10 votos contra 1, mucho peor que la goliza de Chile a México, que fue solamente de 7-0. El único ministro que votó en contra fue el ministro José Ramón Cosío, y al argumentar su voto en contra, dijo que el principio pro persona con esa resolución de la Corte ya no jugaría como un equilibrador o como un universalizador. En los debates para esta resolución, en los debates del 3 de septiembre de 2013, los ministros coincidieron en que era un asunto bastante complejo, pero finalmente se pronunciaron en ese sentido. Año y medio después,
en sesión de 14 de abril de 2015, y en una resolución mucho más apretada por 6 votos contra 5, la Suprema Corte de Justicia avaló la figura del arraigo, que establece en un texto constitucional una severa restricción a la libertad al permitir que una persona permanezca detenida durante un periodo considerable, que puede ser hasta de 80 días, sin que en ese momento existan pruebas para que sea sometida a proceso. Esta resolución es plenamente congruente con la anterior, con la de año y medio antes. El arraigo está en la Constitución, está restringiendo derechos consagrados en los tratados, pero como es un texto constitucional, los puede válidamente restringir. En esa sesión de 14 de abril de 2015, todos los ministros reconocieron que el arraigo es cuestionable, y es tan cuestionable que no se le defendió con ninguna razón jurídica. En la argumentación, por ejemplo, se llegó a decir que la Corte tenía que darle una deferencia al poder constituyente de manera indefectible. Bueno, también pudo darle una deferencia al poder constituyente permanente si en lugar de esa resolución dice no, debe prevalecer el artículo 1, que también fue reformado por el poder constituyente permanente, único que puede reformar la Constitución. También se dijo en esa sesión que el arraigo tiene entre sus finalidades la de hacer efectivos los derechos de las víctimas. Bueno, pero con esa lógica, cualquier abuso contra un indiciado, la detención indebida, la cancelación del derecho a la defensa, la tortura estaría también justificado. Pero además el argumento es falso por lo siguiente: el arraigo no ha servido para hacer prevalecer o para hacer más efectivos los derechos de las víctimas. Me baso en cifras, eso no es una impresión mía. De los miles y miles de arraigos, son miles y miles que se han aplicado, en 97% de los casos, no escucharon mal, en 97 de cada 100 casos no se han obtenido pruebas para iniciar proceso penal contra los indiciados. Muchas veces el arraigo se ha basado en la declaración de los llamados testigos protegidos. Como se sabe, el testigo protegido es una figura donde alguien que puede ser un delincuente o un presunto delincuente obtiene algún beneficio procesal o algún beneficio en cuanto a la sanción que le corresponde, incriminando a ciertas personas. Y hubo testigos protegidos como el famoso Jennifer. Haberle puesto Jennifer es además un crimen estético, porque en el arte cinematográfico ha habido actrices formidables y bellísimas, Jennifer Jones, Jennifer Connelly. No le podían poner Jennifer, debieron ponerle un nombre menos sexy, menos elegante. No era un testigo nada sexy. Cobraba Jennifer 50,000 pesos mensuales por ser testigo protegido, y además, así como los futbolistas cobran una prima por cada gol o por cada punto obtenido en la liga, él cobraba por cada declaración incriminando a alguien. Y se sabía, estaba demostrado, que había mentido en varias de sus declaraciones. Hasta donde yo sé, y reconozco que puede ser equivocado, una figura como la del arraigo no existe en ningún otro sistema democrático. No existe. Es una figura que permite que una persona esté detenida sin que se le finquen cargos, sin que se le abra un proceso, 40 días prorrogables por otros 40. En el 97% de los casos, esta persona queda libre, pero después de 80 días, en 80 días, una persona que no sea un San Antonio, una persona puede perder el empleo, la reputación, puede perder amigos, puede perder a su pareja, y se le puede agriar el vino interior, ese gran tesoro sin el cual no podemos vivir con alegría, la alegría es uno de los máximos tesoros que un ser humano puede tener.
Entonces, así como la Corte ha dictado resoluciones de gran importancia basadas en el principio pro persona, la que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, tan atacada hoy por la Iglesia, como la que permite el cultivo y el traslado de marihuana con fines recreativos, esta resolución sobre el arraigo y su antecedente 1 año y medio antes es una resolución que contradice claramente el principio pro persona. Yo agradezco mucho su atención y aunque en este momento me llevaron una rechifla, antes de empezar a hablar ya me llevé un aplauso. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, quien obtuvo su licenciatura y doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también ha impartido la cátedra por más de 3 décadas y se destaca que fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal y directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Se destaca su continua participación en foros, tanto en México como en el extranjero, con temas sobre equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Ha publicado trabajos científicos en diferentes países y artículos de opinión en el periódico El Universal de circulación nacional. Actualmente es la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese era su tiempo. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, también quiero agradecer la invitación de la Secretaría de Gobernación particularmente y el gusto de estar con Max Diner y con Luis de la Barrera y con la moderación de la magistrada Miriam. Quiero aclarar que no voy a ser defensora de oficio de la Corte porque no necesita defensores de oficio la Corte habla de sus resoluciones, pero sí voy a retomar algunos de los puntos de los que habló el maestro de la Barrera. Coincido con Max en que seguimos en una fase de estabilización y que el proceso va a tomar años. Y la prueba de que el proceso va a tomar años es que le seguimos diciendo la reforma. Y no decimos ya el artículo primero dice, sino la reforma dice. Y si no hemos terminado de asimilar que tenemos un artículo primero que es ya el artículo primero y seguimos hablando de la reforma, pareciera que es como la reforma agraria que se quedó en reforma hasta que murió la Secretaría, ¿verdad? Bueno, la novedad que les traigo pues es una tesis de jurisprudencia que se emitió la semana pasada. Entonces sí es algo muy novedoso respecto de la interpretación del artículo primero, porque justamente, y de acuerdo a lo que decía el profesor Vigo en la conferencia inaugural, él les dijo al final, recuerden que tienen que estudiar principios y que se tienen que olvidar de la manera anterior de cómo se enseñaba el derecho. Entonces, si nosotros leemos la Constitución y encontramos que dice algo que nosotros creemos que dice, lo que tenemos que ver luego es qué dicen los ministros que dice la Constitución, porque es mucho mejor saber qué es lo que ellos interpretan, porque es la manera como finalmente estamos viendo a una Constitución viva y no rígida en el papel.
Entonces, antes de platicarles de la nueva jurisprudencia que se emitió la semana pasada, quiero referirme al tema que tocó el doctor de la Barreda, porque efectivamente la gran discusión de si la Constitución puso restricciones, ¿se deben respetar esas restricciones, sí o no? Y ya saben cómo estuvo la votación. Y yo quiero pasar a un ejemplo. Efectivamente, todo estuvo en función del arraigo. Y la ventaja va a ser, creo yo, que en algún momento esta interpretación puede cambiar porque vamos a mejorar de tal manera, eso espero, nuestros sistemas de investigación por parte de las procuradurías y sobre todo en el nuevo sistema penal, que el arraigo ya no va a ser necesario. Lo que no sé es qué pasaría o qué crisis se generaría, lo puede decir el magistrado Carlos Arenas, la propia magistrada Cárdenas, los que han trabajado los temas penales, qué pasaría si de pronto quitas esta figura con todas las tragedias que hemos sabido de Jennifer y otros, y bueno, pero me pasaría a otro tema, y agradezco también la presencia aquí del padre Miguel Concha. Una de las restricciones que tiene nuestra Constitución es justamente el voto activo, más bien el poder ser votados los sacerdotes o los ministros de culto. Es una restricción que tenemos, pero es una restricción que históricamente se explica, y también está en el público María Marván, gran estudiosa de la Constitución mexicana. Entonces, si nosotros tuvimos una razón histórica de por qué poner una restricción en la Constitución, la restricción se debe suprimir cuando suscribimos tratados o acuerdos en materia interamericana. Esa es justamente la pregunta, porque les quiero comentar, por ejemplo, el caso concreto de Brasil ahorita. Ya no solo el juicio contra Dilma. En Brasil ahorita hay una emergencia de derechos humanos de las mujeres, porque la mayoría en el Senado brasileño es un grupo de evangélicos que tienen un proceso contrario de regresión de los derechos de las mujeres. Y se los digo porque acabo de estar en Brasil hace 2 meses y yo escuché de parte de los senadores brasileños el tema de la exposición de los derechos de las mujeres desde su propio dogma religioso. Y es a donde dices, ¿vas a poder afectar a todas las mujeres de Brasil por tus propias convicciones religiosas? En el caso concreto, y así como fue planteado, decían, hay una pérdida de valores en la sociedad, la pérdida de valores de la sociedad se deriva de que la mujer salió a trabajar y ya no se quedó en la casa, en la medida en que la mujer regrese a la casa, regresan todos los valores. Es una lógica maravillosa, ¿no? Entonces tú quedabas oyendo y decías, pero qué forma más sencilla de regresar las cosas, como lo decimos los abogados, al estado que guardaba. Pero el tema puede ir más allá, y también María, pues ustedes saben perfectamente que es una experta en derecho electoral. Cuando desde el púlpito un sacerdote, como sucedió en Aguascalientes en las recientes elecciones, llama a no votar por la candidata tal porque promueve las iniciativas de matrimonio del mismo sexo, esos ministros de culto que tienen ciertas restricciones constitucionales las deben seguir teniendo, sí o no, en función de otros criterios que nosotros tenemos para respetar, que serían los interamericanos. Yo dejaría la pregunta abierta, no me iría como que es tan fácil decir sí o no y que estamos en un blanco o en un negro, porque depende de cada caso. Y ya entrando a que les platique la nueva jurisprudencia, esta jurisprudencia se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el 12 de agosto de 2016 a las 10:20 de la mañana, o sea, está calientita todavía. Y tiene que ver justamente, el rubro dice, derechos humanos, la obligación del órgano de amparo de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, prevista en el artículo 1 de la Constitución. Escuchen bien, solo se actualiza en el ámbito de su competencia, por lo que carece de atribuciones para pronunciarse respecto de violaciones a los que no formen parte de la litis constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene la argumentación. Leo tal cual la tesis. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así,
Un órgano de amparo solo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en lo que resulten aplicables de su ley reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y en su caso por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto, pues de lo contrario modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia de juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que solo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación de derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación. Lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Esto lo emitió el Pleno de la Suprema Corte y derivó de la contradicción de tesis 58-2015 entre las sustentadas por los tribunales colegiados tercero del 27º Circuito y cuarto en materia penal y de trabajo del 7º Circuito, actualmente segundo en materia del trabajo. Se adoptó por mayoría de 7 votos de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cosío, Margarita Luna Ramos. En una parte hizo un pronunciamiento especial y votó en contra Jorge Pardo Rebolledo, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y el resto, ¿no? Entonces, bueno, esto es, creo yo, muy importante porque, como les decía, desde que el artículo 1 fue incluido en la Constitución, se estableció esta obligación que deriva para todas las autoridades del respeto en cada una de las áreas, y por eso tenemos con la Secretaría de Gobernación en particular el trabajo constante, porque tenemos la misma tarea. De hecho, estuvo aquí la senadora Angélica Lea Peña. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tenemos la misma tarea de difusión, de respeto, de promoción de los derechos, y cada uno de los poderes lo hace en el ámbito de sus respectivas competencias. Y para aprovechar todavía el tiempo que me queda,
Seguramente ustedes han escuchado en todo el ámbito académico toda la explicación de qué son estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que están en la Constitución. Y creo que es muy importante que conozcan también que el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, en donde están magistrados como Jean-Claude Trompetit, que como saben es como emblema de creatividad judicial, Aide Pineda Núñez y Margarita Quesada Labra, hay una tesis que desde el Poder Judicial se le busca dar el contenido de qué implica la universalidad, qué implica la interdependencia y qué implica la progresividad. Pero sobre todo, regresaría también a la conferencia del doctor Vigo, en que muchas veces la receta que te dan pareciera sencilla cuando la trabajas en abstracto, pero cuando ya intentas ir al caso concreto, la cuestión se complica. Y me voy a referir concretamente al principio de interdependencia, donde la tesis lo une al de indivisibilidad y dice: la interdependencia y la indivisibilidad que están relacionados significa que están relacionados entre sí. Esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos derechos son más importantes que otros. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas veces se confunde, y en casos concretos de la Ciudad de México, por ejemplo ahorita, o de los plantones de la CENTE en toda la República, te dicen, a ver, ¿qué es más importante o qué derecho prevalece? ¿El tránsito o la libertad de manifestación de las ideas? Entonces, si nosotros quisiéramos jerarquizar y decir, pues siempre este o siempre este, ya nos están diciendo, al menos en esta interpretación de este colegiado, que parte del problema de la interdependencia y de la indivisibilidad es que no vas a poder hacer que en la relación implique que unos sean más importantes que otros. Y dice, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no solamente aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente. En teoría suena muy bien, cuando se tienen casos específicos, cuando empiezan a entrar las ponderaciones, ya se ve que es bastante complicado, porque aunque se entienda cómo se da esta interacción, en el momento de resolver muchas veces es difícil que uno no prevea el caso del otro. Y voy a terminar por los pocos minutos que me quedan con el elemento con el principio de progresividad. Aquí ellos dicen: la progresividad constituye el compromiso de los estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, etcétera, etcétera. Pero lo más importante dice: es la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización en función de los recursos materiales que se tengan. Lo digo porque ahorita que está la discusión sobre la Constitución de la Ciudad de México, ha salido ya varias veces el tema de si algunos derechos de los consagrados para la Ciudad de México podrían tener un retroceso por las fuerzas políticas que van a participar. Desde mi punto de vista, el principio de progresividad es el que protege y evita cualquier retroceso, al menos de los derechos ganados por las mujeres y sobre todo por la llamada comunidad LGBTI en la Ciudad de México. Y justo el principio de universalidad es el que muestra que es un problema real que tenemos y que se está resolviendo por la vía de los amparos, que muchas reglas que se tienen en el Distrito Federal, como el matrimonio de personas del mismo sexo, que no se encuentran reguladas en otros estados, resulta que un derecho que deberías tener en cualquier parte del territorio nacional, lo tienes en el Distrito Federal o Ciudad de México y no lo tienes si te vas unos kilómetros más allá hacia Puebla, Querétaro, Toluca, Estado de México, donde sea. Da para mucho el tema de los principios. Ojalá después de este seminario se queden con el gusanito de seguir investigando y viendo
toda la interpretación que el Poder Judicial ha hecho en estos 5 años de vigencia del artículo 1º constitucional. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Les voy a pasar a cada uno de los panelistas. Es para el doctor. Si me hace favor, doctora, y estas son para usted, para darles un espacio para la contestación. En orden del número de preguntas, le daría al doctor el primer tiempo de respuesta para luego continuar con el licenciado y concluir con la doctora Bonifaz. Entonces, siendo así, doctor, tiene 3 minutos. Me voy a tomar menos porque la pregunta se puede contestar en menos tiempo. La pregunta de Elena García, que agradezco mucho, es ¿cuáles son derechos fundamentales aplicables en México? Todos los que están en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para usted son estas preguntas. Muy bien. Bueno, hay 2 preguntas que tienen que ver, una con el principio pro homine y cómo se aplica esto a la luz del principio de seguridad jurídica, equidad en materia tributaria, y otra pregunta en cuanto a el principio también pro persona y si se refiere o salvaguarda derechos humanos de personas físicas y morales. Trataré de abarcar estas 2 preguntas. En una, efectivamente, vale el principio pro persona como tal, pero es muy importante tomar en cuenta pues justamente todas las jurisprudencias que estábamos nosotros señalando aquí, sobre todo la de 2013 de la Corte, en donde la Corte, digamos, que acredita el que se puedan restringir algunos derechos, y esos derechos se pueden restringir siempre y cuando el examen o el test de proporcionalidad en términos constitucionales se haga, y en última instancia, para efectos fiscales, este análisis de proporcionalidad de si la medida es idónea, es la adecuada y está legitimada, y en su momento causa, digamos, que un efecto equivalente al que está buscando como beneficio, pase esta prueba. En el caso de la parte tributaria, como yo les decía, el criterio de la Corte es que no se hace un análisis de proporcional stricto sensu. Eso quiere decir que se hace un examen laxo. Por lo tal, en la medida que esté acreditada que esa medida tiene una idoneidad y una viabilidad y tiene una justificación en el interés público, puede ser considerada constitucional. El ejemplo más claro que les puedo poner de esto, que a veces parece que uno está hablando en chino con todas estas cuestiones de proporcionalidad y demás, aquí es para efectos justamente la medida en términos constitucionales, es el tope de deducciones a los gastos. El tope de deducciones a los gastos ha sido considerado como constitucional basándose justamente en este análisis y otorgando la deferencia legislativa de que si el legislador quiso topar las deducciones, es constitucional porque le corresponde primariamente al legislador, y segundo porque pasando digamos que este análisis de proporcionalidad y el test de proporcionalidad constitucional, la medida acredita o es suficientemente idónea en términos del juicio de la Corte para considerar que si se dejaran todas las deducciones y no hubiera un tope, se estaría causando un daño mayor al beneficio que se está buscando al quererlas topar. Entonces es un ejemplo que yo les podría poner. La otra pregunta tiene que ver con base en el tema del litigio fiscal. Sí, simplemente decirles, bueno, esto está tomado, hay muchos artículos sobre esto, no quisiera yo abundar.
Hay un artículo muy bueno del doctor Elizondo Mayer sobre el tema del amparo fiscal, pero el cálculo que hicimos es del 2015, basado en los informes de labores de la Corte, y efectivamente el costo de cada amparo en revisión sale a 10 millones por amparo, nada más en la Corte. No estamos tomando en cuenta la primera ni la segunda instancia, y de ahí me vuelvo al tema del acceso a la justicia y para quién está funcionando la justicia. Y yo ahora sí que muy indisciplinadamente quiero aprovechar un segundo para un comentario sobre lo que se había dado aquí en la mesa. Se refirieron al tema de la restricción de los derechos constitucionales en su momento y el hecho de que en el bloque constitucional, que era la evolución que se había tenido, a final de cuentas, al resolverse la contradicción de tesis, la Corte determina que efectivamente son válidas las restricciones que se dan en términos constitucionales, independientemente del bloque constitucional que conforma la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí se omite mencionar que en esa resolución de la contradicción de tesis hay otro elemento fundamental que resuelve la Corte y que tiene una potencialidad gigantesca hacia adelante para efectos de los derechos humanos, y es que cambia el criterio de que la jurisprudencia interamericana, de ser simplemente orientadora, se vuelve vinculante. Y no nada más del caso concreto o del derecho que se esté analizando, sino aún la que no ha aplicado a México o no ha sido resuelta en los casos de México, también es vinculante a nivel del Poder Judicial. Esta decisión que, bueno, yo así lo vería, y es un comentario porque yo creo que pues se puede diferir mucho en las opiniones, lo que busca es equilibrar. Si bien por un lado se restringió, yo creo que la crítica muy válida que hace el doctor de la Barrera, por otro lado se expandió el derecho en términos de hacer vinculante la jurisprudencia interamericana, lo cual tiene una potencialidad gigante hacia el futuro del sistema en la estabilización que estábamos hablando. Gracias. Y damos paso a la doctora Leticia Bonifaz, quien tendrá 5 minutos para dar respuesta al mayor número de preguntas que han dirigido ustedes hacia ella, y no dejo de aclarar que hay una pregunta que está dirigida a mí, que no formo parte del panel, sino soy moderadora, y es una pregunta que no se relaciona con el tema. Por lo tanto, a Mario Cordera Gutiérrez, con mucho gusto le doy respuesta al terminar esta mesa en la parte de afuera de este salón, y le explico lo que aquí pregunta. Doctora, muchas gracias. Nos vemos a la salida de la... me piden el número de la jurisprudencia que cité. El registro es 201-222-8 y es la número 5 de 2016, obviamente 10ª época. Repito, 201-222-8 y el 5 2016. Bueno, agradezco la aclaración de Max, porque efectivamente el abrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy importante, y aprovecho para preguntarles si ya se inscribieron para las audiencias de la Corte. Si no, nos van a poder seguir por el canal judicial y vía streaming desde la página de la Suprema Corte. Ojalá puedan seguir los casos, que van a estar muy interesantes. Bueno, hay muchas dudas sobre la jurisprudencia y que si se necesita que cualquier ciudadano sea perito en derecho. Lo que creo yo que se está diciendo es: la litis está planteada y concéntrate en resolver lo que se dice allí. Si de manera complementaria van saliendo otras cosas, da vista, y sí, no le des carpetazo o no hagas como que no lo viste, pero sí que se vaya a la instancia que debería seguirlo, y no hagas ya ningún juicio previo, porque luego de una sentencia de amparo podría venir como un tema de autoridad por la jerarquía. Pero podemos platicar más adelante también
estos temas. Y luego alguien aquí, Noemí Juárez, me habla de qué pasa con las normas programáticas de la Constitución. Yo en particular creo que ya no existen las normas programáticas o las que en algún momento se les llamó normas programáticas. Yo me acuerdo que cuando estudié la carrera, sí se decía, pues hay en la Constitución normas que se dicen lo que queremos llegar a hacer algún día y es como un programa. Ahorita yo no las veo así. Basta que un derecho se consagre en la Constitución y ese derecho tiene necesariamente que ser exigible. Y si me ponen un artículo como en el 4º constitucional, el derecho al agua, lleno de calificativos y que tiene que ser asequible y tal, y no sé qué y no sé cuánto, pues así va a tener que cumplir la autoridad, porque yo ya no veo normas de lo que queremos llegar a ser algún día, yo ya veo normas exigibles aquí y ahora. Eso creo que cambió. Y bueno, y la última pregunta es en relación a las reformas recientes del Código, la Constitución de Veracruz. La progresividad se mediría en función de si los veracruzanos ya tenían ciertos derechos que ahora les restringieron, pero la comparación se haría con el propio orden jurídico veracruzano, no comparado el veracruzano con el del Distrito Federal, o comparando el veracruzano, ahí sí, con la Constitución General de la República. De todas maneras, este tema lo trae muy trabajado Gire. Así que yo creo que Regina también estaría también con muchas posibilidades de comentar esta pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega de unos reconocimientos para los panelistas y participantes. Así que... Gracias. Yo también.